La cabaña estaba al final de un camino de terracería que nadie usaba excepto yo y los venados. Habían pasado 43 inviernos desde que empecé a subir a ese lugar. Mi abuelo construyó la estructura original en 1958 y mi padre añadió el porche trasero el año en que nací. Cuando mi esposa Margarita se enfermó, pasamos nuestro último buen verano allá arriba. Decía que quería escuchar el canto de las aves del lago una vez más. Después de que ella partió, seguí regresando. Algunos hombres van a la iglesia, yo iba a la cabaña. Aquel martes de finales de octubre, manejé desde México para preparar la cabaña para el invierno. Saqué el muelle, vacié las tuberías, cubrí las lanchas. La misma rutina que había hecho desde que tenía 19 años. El viaje toma unas 2 horas, adentrándose en la sierra de Valle de Bravo. Y llevaba un termo de café y un sándwich que mi vecina Rita me había preparado. Tenía 71 años ese otoño. Ya no era tan rápido como antes, pero mi mente seguía lúcida y mis manos aún respondían. Di la última vuelta antes de llegar a la cabaña y vi la camioneta. Una Ford F-150 negra, nuevecita por lo que se veía, estacionada justo allí, frente a mi porche. Disminuí la velocidad. No reconocí la camioneta. El carro de mi hijo era un Subaru. Mi nuera manejaba un Honda. Ninguno de mis vecinos vivía lo suficientemente cerca como para venir caminando, e incluso, si lo hicieran, habrían llamado primero. Éramos esa clase de comunidad. Uno no se aparecía así como así en la cabaña de alguien fuera de temporada. Me estacioné detrás de la Ford y me quedé en mi camioneta un minuto. El motor crujía mientras se enfriaba. Pude ver huellas en la tierra blanda que subían hacia la puerta principal. 2 pares, uno chico, el otro grande. Me bajé despacio. Me molestaba la cadera, así que me apoyé en la puerta un segundo antes de incorporarme. Caminé hacia la parte delantera de la Ford y miré la matrícula. Placas del Estado de México. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. No sé qué me hizo hacer eso. 40 años trabajando como fiscal en un pueblo pequeño, supongo. Uno documenta las cosas. No piensas en el porqué. Solo lo haces porque has visto demasiados casos desmoronarse por la falta de un simple papelito. Subí al porche y estaba a punto de meter la llave en la cerradura cuando escuché la risa. Era la risa de mi nuera, Beatriz, la madre de mi nieta. La mujer con la que mi hijo Benjamín se había casado hacía 11 años en una capilla allá en San Miguel de Allende. Se suponía que Beatriz estaría en casa de su hermana esta semana. Benjamín me lo había dicho el domingo. Dijo que Beatriz estaba visitando a María en Querétaro, mientras él llevaba a nuestra nieta Sofía a Disney. El viaje se había planeado por mes. Sofía llevaba una maleta de Mickey Mouse. Yo le había dado $200 para sus gastos. Entonces escuché de un hombre también. Grave, despreocupada, la risa de alguien que se sentía a gusto. Quité la mano de la perilla, muy despacio, como si estuviera desactivando una bomba. Bajé del porche y caminé hacia el costado de la cabaña, donde estaba la ventana de la cocina. Las persianas estaban a medio bajar, pero las rendijas estaban abiertas. A través de la rendija pude ver la mesa de la cocina, donde había cenado solo cada fin de semana durante los últimos 3 años. Había 2 tazas de café sobre ella, una botella de whisky, mi whisky, la botella que guardaba encima del refrigerador. Y ahí estaba Beatriz, sentada en las piernas de un hombre al que no había visto en mi vida. Tendría unos 45 años, de hombros anchos, una barba recortada que ya encanecía en la barbilla. Él le acariciaba la espalda y ella se reía de algo que él había dicho. Y luego ella se inclinó y lo besó en la boca. Despacio, con naturalidad. No era el beso de 2 personas que se acaban de conocer. Era el beso de 2 personas que llevaban tiempo haciendo esto. Las rodillas se me debilitaron y tuve que apoyar una mano contra el revestimiento de madera de cedro para no caer al suelo. No soy un hombre que llore fácil. Lloré en el funeral de Margarita y una vez cuando nació Benjamín, y eso fue todo. Pero parado ahí frente a esa ventana, sentí lágrimas en los ojos y que el pecho se me oprimía. Y por un segundo pensé que me estaba dando un infarto. Tal vez deseé que así fuera. Habría sido más sencillo. Me obligué a respirar. Me obligué a serenarme. Tenía 71 años, a casi medio kilómetro de la casa más cercana.
and what I needed in that moment was not feelings. Lo que necesitaba era un plan. Me alejé de la ventana despacio. Caminé hacia mi camioneta y manejé 1 kilómetro por el camino de terracería hasta la desviación del embarcadero, donde los árboles me ocultarían. Me estacioné ahí, me quedé con las manos en el volante y el corazón desbocado, y pensé... Lo primero que pensé fue, no regreses ahí. Cualquiera que fuera el movimiento correcto, no era un enfrentamiento entre un viejo y un extraño que le doblaba la edad en una cabaña aislada donde nadie podría oír nada. Lo segundo que pensé fue, consigue pruebas. Tenía una cámara digital en la guantera. La había comprado hace años para documentar los daños en los árboles después de las tormentas, porque la compañía de seguros no confiaba en las fotos de los teléfonos. También tenía, en mi mochila en el asiento trasero, una pequeña grabadora de voz que usaba para dictarme notas mientras manejaba. Viejas costumbres. Enganché la grabadora a mi cinturón bajo la chamarra y la encendí. Luego tomé la cámara y regresé caminando por el bosque. Hay un sendero de venados que corre a lo largo de la colina detrás de la cabaña. Lo había despejado con mis propias manos cuando tenía 40 años. Conocía cada piedra de ese camino. Llegué por detrás del cobertizo de leña y desde ahí podía ver directamente a través del gran ventanal hacia la terraza trasera. Se habían trasladado hacia allá. Él la tenía abrazada por los hombros, mientras bebían, platicaban y miraban el lago en el que mi abuelo me había enseñado a pescar. Tomé fotos, muchísimas. High zoom en su rostro, en la camioneta, en la forma en que ella se apoyaba en su pecho como si fuera su esposa. Tomé fotos de él sirviéndole otra copa. Tomé fotos de la manera en que él estiraba la mano y le acomodaba el cabello detrás de la oreja, con un gesto tan familiar y tierno que supe, al mirar por el visor, que aquello no era nuevo. Esto ya llevaba tiempo sucediendo. Me quedé en esos bosques por casi 2 horas, solo observando, solo documentando. Me dolía la espalda y se me acalambraban las piernas. Y en un momento dado, una avispa se posó en mi mano y tuve que quedarme completamente inmóvil mientras caminaba sobre mis nudillos y luego se iba volando. Nunca en mi vida había sido tan paciente. Había algo ardiendo en mi pecho, pero cuanto más frío me ponía por fuera, más caliente ardía por dentro, y de alguna manera eso ayudó. Finalmente, él se levantó y se estiró. Entraron juntos de nuevo a la cabaña. A través de la ventana de la cocina, la vi lavar los 2 vasos, secarlos y ponerlos exactamente donde los había encontrado. Él anduvo por la sala acomodando los cojines decorativos. Eran cuidadosos. Ya habían hecho esto antes. Él salió primero por la puerta principal, subió a su camioneta, dio marcha atrás y se fue. Me agaché detrás del cobertizo de leña y volví a tomarle fotos a sus placas. Esta vez desde un ángulo diferente y capturé su rostro a través del parabrisas. Unos 10 minutos después salió Beatriz. Cerró con llave usando una que traía en su propio llavero. Yo le había dado esa llave a Benjamín hacía 15 años. Al parecer, él se la había entregado a ella tiempo después. Se subió a su Honda y se fue en dirección contraria. Esperé un buen rato antes de volver a entrar a la cabaña. Entré con mi propia llave y recorrí la estancia despacio. La botella de whisky estaba de nuevo sobre el refrigerador. Las tazas de café se secaban boca abajo sobre un trapo de cocina. Los cojines del sillón estaban perfectamente acomodados. Si no hubiera visto lo que vi, habría entrado a esa cabaña sin sospechar jamás absolutamente nada. Subí las escaleras. El cuarto de huéspedes era la única recámara del segundo piso. La cama estaba tendida, but the comforter was tucked too tight on one side and not at all on the other. Las almohadas del lado derecho estaban apiladas, como si alguien se hubiera recostado a leer. Había un largo cabello rubio en la funda de la almohada, del color del de Beatriz. Me paré en el umbral de ese cuarto y sentí algo que no era dolor y tampoco era rabia, sino ambas cosas, y algo mucho más antiguo que las dos. Mi nieta Sofía había dormido en ese cuarto cada Nochebuena desde que tenía 3 años. Ella había dibujado el lago con los crayones que todavía estaban en el cajón del buró, y su madre había traído a un extraño aquí arriba para usar la misma cama donde dormía mi pequeña. Bajé de nuevo y me senté a la mesa de la cocina.
Apoyé la cabeza en las manos y me permití sentirlo durante un minuto, exactamente un minuto, mirando el segundero del reloj de pared que mi padre había colgado en 1969. Cuando se cumplió el minuto, me levanté, me preparé un sándwich y empecé a escribir en una libreta amarilla de rayas. Sabía perfectamente a qué me enfrentaba. 40 años persiguiendo listas me habían enseñado cómo funciona esto. Había visto lo que pasaba cuando un hombre descubría que su esposa le era infiel y actuaba por impulso. Gritaba, la confrontaba, exigía respuestas, y para cuando se ponía a pensar en las consecuencias, ella ya había cambiado la versión, escondido el dinero, llamado a un abogado y puesto a los hijos en su contra. Para cuando se presentaba la demanda de divorcio, el infiel ya le llevaba 6 meses de ventaja. No iba a permitir que eso le pasara a mi hijo. Lo primero que hice fue llamar a un viejo amigo llamado Damián. Damián y yo habíamos trabajado en el mismo distrito judicial por 30 años. Yo había sido el fiscal y él, el investigador que me armaba la mitad de los casos. Se retiró el mismo año que yo y ahora manejaba un pequeño despacho en Querétaro, haciendo investigaciones de antecedentes y casos de divorcio para abogados. Damián no hacía preguntas, nunca lo había hecho. Le di el número de placas, le describí al hombre y le dije que necesitaba todo lo que pudiera averiguar. Luego regresé a casa. Manejé las 2 horas de vuelta a la Ciudad de México sin hablar con nadie, y no lloré, aunque 2 veces tuve que orillarme porque las manos me temblaban demasiado. Cuando llegué a casa, preparé café, me senté en mi despacho y esperé. Damián me llamó la tarde siguiente. La camioneta estaba a nombre de un hombre llamado Pedro Olvera, de 46 años. Vivía en un lugar llamado Tequisquiapan, como a 1 hora de Querétaro. Casado desde hacía 19 años con una mujer llamada Diana. 2 hijos en la preparatoria, un niño y una niña. Pedro manejaba una pequeña constructora que hacía remodelaciones de lujo y construía casas de campo junto al lago. Había construido ampliaciones y terrazas para varias familias en la zona de mi cabaña. Así fue probablemente como se conocieron él y Beatriz. Benjamín había contratado a Pedro hacía 2 veranos para remodelar el baño de su casa en la Ciudad de México. Ahora lo recordaba. Había habido un equipo de albañiles jóvenes en la casa durante 3 semanas, y me acordaba de que Beatriz venía a mi casa con Sofía, diciendo que ya no soportaba el polvo. Le pedí a Damián que escarbara más hondo. Registros telefónicos, recibos de hotel, estados de cuenta, si era posible. Le dije que pagaría lo que fuera necesario. Me dijo que tardaría un par de semanas. Le respondí que se tomara todo el tiempo que hiciera falta. 2 semanas se convirtieron en 3. Damián era meticuloso. Cuando por fin vino a mi casa en persona a entregarme el expediente, ya era la 2ª semana de noviembre y las hojas de los árboles ya habían caído. Puso una carpeta de cartón sobre la mesa de mi cocina y me dijo, «Mejor siéntate para esto». La aventura llevaba 2 años y 4 meses. Pedro había llevado a Beatriz a hoteles en Cuernavaca, Acapulco, San Miguel de Allende, y una vez a Valle de Bravo para un fin de semana largo que ella le dijo a Benjamín que era un congreso de ventas. Había recibido tarjetas de crédito por joyería, cuentas de restaurantes, el cargo de un hotel de lujo en Avándaro. Por una noche en que Beatriz le había dicho a mi hijo que estaba en la despedida de crisis de soltera, Damián tenía algo más. Registros bancarios. Beatriz trabajaba a tiempo parcial como agente de bienes raíces. Ganaba un dinero decente, pero no lo que ganaba Benjamín. Él era contador corporativo con un muy buen sueldo. Él se encargaba de la mayoría de los gastos, lo que le dejaba a Beatriz mucho margen de maniobra. Durante los últimos 18 meses, ella había retirado casi $60,000 de las cuentas mancomunadas en montos pequeños. Parte de eso había ido a parar a una cuenta de cheques separada solo a su nombre, de la que Benjamín no sabía nada. Otra parte había ido a la constructora de Pedro, supuestamente por trabajos de asesoría que ella afirmaba haber subcontratado. Y otra parte la había sacado directamente en efectivo. Me quedé sentado a la mesa de la cocina mirando a Damián, y creo que lo único que dije durante un minuto entero fue, «Dios mío». Pedro también estaba en problemas. Su constructora llevaba 3 años al borde de la quiebra.
Estaba endeudado con la hipoteca de su taller, retrasado en los pagos a los subcontratistas, y uno de sus proveedores le había puesto una demanda de embargo en septiembre. La teoría de Damián era que Beatriz le había estado inyectando efectivo a escondidas para mantenerlo a flote. Si ella sabía el estado real de los negocios, o si pensaba que estaba invirtiendo en su futuro juntos, Damián no sabría decirlo. Le di las gracias a Damián, le pagué y lo acompañé a su carro. Se detuvo en la puerta, me miró y dijo, ¿estás bien, viejo amigo? Y yo le respondí, no, pero lo estaré. Y él me dijo, me avisas si necesitas algo más, y se fue. Regresé a la casa y me senté a la mesa con esa carpeta enfrente durante un largo rato. Pensé en mi hijo. Benjamín tenía 38 años. Tenía los ojos de Margarita. Trabajaba demasiado, perdonaba con mucha facilidad y amaba a su esposa de la misma forma en que yo había amado a su madre, por entero, sin reservas. El tipo de amor que no sobrevive a una traición, porque no está construido para esperar una. Pensé en mi nieta Sofía. De 9 años todavía se subía a mis piernas cuando me sentaba en el columpio del porche. Me decía abuelito. Había perdido a su abuela cuando tenía 6 años, y lloró en el funeral de Margarita con un dolor tan inmenso y silencioso que jamás podré olvidar. Iba a tener que decirle a mi hijo que su vida era una mentira. No había forma de evitarlo. La única opción que tenía era decidir cómo decírselo. Llamé a otra vieja amiga. Se llamaba Consuelo, y era la mejor abogada de divorcios que había conocido jamás. Solía ser defensora de oficio, y habíamos estado en lados opuestos de docenas de casos allá por los años 80, antes de que se dedicara a en derecho familiar. Ya rozaba los 70, estaba semi-retirada, pero aún tomaba casos que le llamaban la atención. Le dije que tenía algo que podría interesarle. Manejé hasta su oficina en Coyoacán 2 días después. Leyó el expediente de Damián en silencio durante 40 minutos. Cuando terminó lo cerró, se subió los lentes de lectura a la cabeza y me miró. Me dijo, tu nuera le ha hecho un gran favor a tu hijo. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Me dijo, aquí, el adulterio por sí solo no te da mucho en un juicio de divorcio, pero el despilfarro y desvío de los bienes de la sociedad conyugal, eso es un animal completamente diferente. Ella ha estado desviando $60,000 de su dinero para financiar su aventura. Eso no es solo infidelidad. Eso es fraude a la sociedad conyugal. Podemos pelear eso y usarlo para exigir una liquidación de bienes mucho más favorable. Y en cuanto a la custodia, con una niña de por medio, un patrón de engaño tan profundo, por más de 2 años, se presenta ante el juez como falta de juicio, deshonestidad y un entorno mafioso inestable. Pelearemos para que tu hijo tenga la custodia compartida o incluso la patria potestad, desde guarda y custodia definitiva. Y lo más seguro es que la consigamos. Dejó los lentes sobre la carpeta, me dijo, pero el tiempo lo es todo. Si ella se entera de esto antes que él presente la demanda, va a esconder los bienes, va a manipular a la niña, va a armar su propia historia. Tenemos que movernos rápido y en absoluto silencio. ¿Ya se lo dijiste a tu hijo? Me preguntó. No. ¿Cuándo vas a hacerlo? Pronto. No dejes pasar mucho tiempo. Y en cuanto se lo digas, dile que me llame esa misma hora. Manejé a casa y esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé acostado pensando en cómo iba a hacerlo. A la mañana siguiente llamé a Benjamín y le dije que necesitaba que viniera a cenar el viernes. Le dije que era por un asunto legal, que necesitaba su ayuda con unos papeles. Hice que sonara como si nada. Él me dijo, claro, papá, ahí estaré a las 6. Colgué y me quedé sentado en el porche durante 1 hora con mi café. Pero antes de esa cena, tenía una llamada más que hacer. Llevaba 2 semanas pensando en Diana, la esposa de Pedro. Había estado pensando en ella durante todo ese tiempo. Había una fotografía en el expediente de Damián, una foto que le había tomado afuera de su trabajo, y yo la había mirado más de una vez. Tenía más o menos la edad de mi nuera, tal vez un par de años más. Cabello castaño recogido, ojos cansados y uniforme de enfermera, porque trabajaba en un hospital regional. Según Damián, trabajaba 60 horas a la semana como jefa de enfermeras en el área de cardiología. Las llegadas tarde de Pedro habían sido fáciles de justificar porque ella casi nunca estaba en casa. Ella no lo sabía. Pensé en mi Margarita.
Si Margarita estuviera viva y alguien le estuviera haciendo eso, si alguien le estuviera robando su dinero, su dignidad y su futuro, y otra persona lo supiera y se guardara la información por pura conveniencia, yo nunca habría perdonado a esa persona. Jamás, ni en 100 años. Llamé a Diana Olvera un miércoles por la mañana. Tenía su número celular gracias al expediente de Damián. Contestó al segundo tono. Le dije, señora, mi nombre es Elías Cantú. Le llamo desde la Ciudad de México. Tengo algo que decirle que no va a querer escuchar, y de verdad lo lamento. Pero creo que tenemos derecho a saber la verdad. Hubo una pausa y me preguntó, ¿quién habla? Le dije, mi nuera ha estado teniendo una relación con su esposo por más de 2 años. Tengo pruebas, fotografías, recibos de hoteles, estados de cuenta bancarios. Se los voy a enviar en la próxima hora. Estoy por confrontar a mi hijo con esta misma información, y su matrimonio va a terminar. Le llamo porque usted merece tomar la misma decisión que mi hijo va a tomar. Usted merece saberlo. No habló durante un buen rato. Solo escuché su respiración. Al fondo se oía el altavoz de un hospital. Luego dijo, «Tanto tiempo llevo preguntándomelo y llevo 1 año llamándome loca a mí misma, diciéndome que soy una paranoica». Le dije, «Usted no está paranoica». Ella me respondió, «Señor Cantú, envíeme todo». Le envié una copia limpia del expediente de Damián por correo electrónico. Antes de 1 hora, me devolvió la llamada. Su voz era otra, muy distinta a la que había contestado antes. Era más firme, más cortante, más vieja. Me preguntó, ¿cuándo se lo va a decir a su hijo? Le dije, el viernes. Ella me dijo, me avisará exactamente a qué hora lo hará. Quiero confrontar al mío a la misma hora. Quiero que él se entere en el mismo minuto en que ella se entere. No quiero que ninguno tenga la oportunidad de avisarle al otro para ponerse de acuerdo en una mentira. Le dije, eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Ella me respondió, mi esposo va a estar en su taller el viernes hasta al menos las 7 de la noche. Iré allá. Llevaré a su hermano por seguridad, porque Pedro tiene un carácter difícil, y yo no soy tonta. Lo haré a las 6:15. Le dije, yo se lo diré a mi hijo a las 6:15. Ella me dijo, señor Cantuze. Le respondí, sí, dígame. Me dijo, gracias. Le dije, no tiene nada que agradecer. Lamento ser yo quien le dé la noticia. Ella me contestó, no, gracias a usted. Tengo 2 hijos que ya no van a tener que crecer viendo a su madre fingir. Eso vale más de lo que puedo expresar. Colgamos, y me quedé con el teléfono en la mano, y lloré por primera vez desde que había estado en la cabaña. No por mí, sino por ella, por mi hijo, por los muchachos, tanto los de ella como los nuestros. Por el desastre tan increíble que el egoísmo de unos cuantos provoca en las vidas de la gente buena. Llegó el viernes. Benjamín se apareció a las 6 en punto, justo como lo hacía desde que era niño. Me dio un abrazo de medio lado en la puerta y me preguntó qué había de cenar. Le dije, siéntate a la mesa, hijo. No vamos a cenar todavía. Se sentó. Le puse un vaso de Dauberburn enfrente sin preguntar. Me senté frente a él. La carpeta de Damián estaba en la silla junto a mí. Miré a mi hijo y le dije, tengo algo que decirte que te va a romper el corazón, y habría dado lo que fuera por no ser yo quien tuviera que decírtelo. Su rostro se congeló. Me preguntó, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Le dije, no, yo estoy bien. Es sobre Beatriz. Le conté sobre mi viaje a la cabaña. Le dije que había escuchado su risa a través de la puerta. Le dije que había tomado fotos y que me había retirado. Le conté que había contratado a Damián y que había esperado 3 semanas. Él no pronunció una sola palabra. Se quedó ahí, con las manos apoyadas sobre la mesa, escuchando, mientras su cara se ponía cada vez más pálida. Le hablé de Pedro, de los 2 años y 4 meses, de los hoteles, de Avándaro. Abrí la carpeta y empecé a mostrarle las cosas, los recibos de las tarjetas de crédito, las fotos. Tomó una fotografía de su esposa sentada en las piernas de Pedro, la contempló por un largo rato y las manos le empezaron a temblar. Luego le hablé del dinero. Creo que esa fue la parte que finalmente terminó por romper la coraza que los sostenía. Se apartó de la mesa, se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó ahí dándome la espalda. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando sin hacer un solo ruido. No me levanté. Lo dejé desahogarse. Después de un par de minutos, regresó a la mesa,
Se volvió a sentar, se limpió la cara con el dorso de la mano y me preguntó, ¿qué hago, papá? Le dije, hijo, ya hablé con Consuelo. ¿Te acuerdas de ella? Ella llevó la sucesión de tu madre. Es de las mejores abogadas del país. Está lista para tomar el caso. Podemos presentar la demanda el lunes a primera hora. Podemos proteger a Sofía. Podemos proteger lo que queda de tus ahorros. Pero tenemos que movernos ya. Me preguntó. ¿Cuándo la enfrento? Le dije, esta noche a las 6:15. Y eso es en 8 minutos. Hay una cosa más. Le hablé de Diana Olvera. Le dije que ella estaría confrontando a Pedro al mismo tiempo. Le expliqué por qué. Él asintió despacio. Lo entendió. Lo entendió porque era hijo de su madre y tenía un sentido de la justicia muy profundo. Preguntó, ¿dónde está Beatriz ahora mismo? Le dije, en tu casa. Ayer llamé a María a Querétaro y le pedí que fuera ella quien llevara a Sofía al cine esta noche. Aceptó sin preguntar por qué. Es una buena mujer. Quiere a su hermana, pero también te quiere a ti y a Sofía. Me dijo, ¿pensaste en todo? Le respondí, hijo, te amo, lo siento mucho. Él me dijo, no te disculpes, papá. Nunca te disculpes por lo que hiciste. Se fue a su casa manejando. Yo me quedé sentado en mi porche viendo cómo la última luz del día se desvanecía en el cielo y, exactamente a las 6:15, imaginé los dos enfrentamientos ocurriendo en dos casas distintas, a una hora de distancia. Mi hijo entrando a su sala con una carpeta bajo el brazo, y una enfermera cansada llamada Diana entrando a un taller de construcción con su cuñado al lado. Benjamín me llamó a las 8:45 de esa noche. Su voz sonaba tranquila. Me dijo, ya se fue a casa de su hermana. Le dije que podía volver mañana por sus cosas, y únicamente por sus cosas. Ha intentado llamarme unas veces. No le voy a contestar. Consuelo ya está lista para mañana. Le pregunté, ¿cómo está Sofía? Él me dijo, dormida, se lo iré diciendo poco a poco. No esta noche. Hizo una pausa. Y luego me dijo, papá, tengo que contarte algo. Cuando finalmente dejó de negarlo, cuando por fin se sentó en el sillón y me miró a los ojos, lo primero que me preguntó fue, ¿quién te lo dijo? Lo segundo que dijo fue tu papá. No me preguntó si yo estaba bien. No me pidió disculpas. Preguntó quién me lo había dicho. Me dijo, papá, creo que me salvaste para 20 años más viviendo así. Le respondí, creo que ella misma te salvó al mostrarse tal como es en esa última hora, cuando ya no tenía sentido seguir fingiendo. Eso fue lo más honesto que te ha mostrado en mucho tiempo. Él me dijo, sí, y añadió, te amo, papá, gracias. Los siguientes de 8 meses fueron los más difíciles en la vida de mi hijo y los que me hicieron sentir más orgulloso. Consuelo resultó ser una fuerza de la naturaleza. Presentó la demanda el lunes por la mañana. Tenía los registros bancarios, los recibos y las fotografías frente al juez antes de que siquiera hubiera contratado a su propio abogado. El argumento del desvío de los bienes de la sociedad conyugal cayó como un mazo. El abogado de Beatriz intentó argumentar que las fotos de la cabaña se habían obtenido mediante invasión de propiedad privada. Consuelo señaló con bastante regocijo que la cabaña me pertenecía a mí, que Beatriz no tenía ningún contrato de arrendamiento ni derecho de propiedad sobre ella, y que yo simplemente había estado tan documentando no el uso autorizado de mis propios bienes. El juez estuvo de acuerdo. La audiencia de custodia fue el día más duro. Beatriz subió al estrado e intentó ser la mujer que solía fingir que era. Habló de Sofía. Lloró en los momentos precisos. Pero cuando Consuelo expuso la cronología detallada de la aventura y le preguntó bajo juramento si alguna vez había llevado a Pedro a la cabaña mientras mi nieta dormía a unos kilómetros de ahí, ella no pudo responder. Solo se quedó ahí sentada. Benjamín obtuvo la custodia definitiva. A Beatriz le otorgaron visita cada 2 fines de semana bajo ciertas condiciones. La repartición de bienes se inclinó por completo a favor de Benjamín, porque el tribunal reconoció que esos $60,000 de la sociedad conyugal se habían dilapidado para mantener la aventura, por lo que ese dinero se le compensó adjudicándole la casa entera y la mayor parte del fondo de retiro. A Pedro no le fue mejor. Diana presentó la demanda de divorcio 2 días después que Benjamín. Contrató a un contador forense para que revisara los libros de Pedro,
y descubrieron que llevaba un año desviando efectivo del negocio para costearse restaurantes y hoteles de lujo. Hacienda empezó a investigar, al igual que los subcontratistas a los que no les había pagado. La constructora de Pedro se declaró en quiebra en marzo. Para mayo, él ya se había mudado al cuarto de huéspedes en casa de su hermano. Lo último que supe fue que estaba trabajando como capataz en la constructora de alguien más. Beatriz regresó a vivir con sus padres en San Miguel de Allende. Intentó llamar a Benjamín unas cuantas veces. Él no le contestó. En una ocasión le escribió una carta larguísima de 10 páginas y él me la entregó sin abrir pidiéndome que la guardara en un cajón. La puse en un cajón, ya ha pasado casi un año de eso. Estamos cerca de octubre otra vez. La semana pasada manejé hasta la cabaña. Benjamín vino conmigo, junto con Sofía y con María, la hermana de Beatriz. Me mantuve cerca de la familia de una forma que no esperaba. Y ella también nos acompañó. Sacamos el muelle, vaciamos las tuberías y cubrimos las lanchas. Sofía me ayudó a barrer el porche. Ya tiene 10 años. Está más alta, tiene los ojos de Margarita. Esa noche encendí una fogata en el patio y Sofía asó malvaviscos, mientras Benjamín se sentaba a mi lado con una cerveza en la mano. Se veía cansado, pero no de la forma en que se veía hace un año. Se veía cansado de la manera en que se cansan los hombres cuando hacen un trabajo de verdad. No ese cansancio que te provoca el que te estén mintiendo. Me dijo, papá. Le respondí, ¿qué pasa, hijo? Me dijo, creo que voy a estar bien. Le dije, yo sé que sí. Él me dijo, regresaste a ese bosque y te quedaste parado ahí 2 horas con una cámara. No dejo de pensar en eso. Cada vez que empiezo a sentir lástima de mí mismo, pienso en eso. Le dije, hijo, eso es lo que hacen los padres. Yo me habría quedado parado ahí 2 días enteros. Asintió. Se quedó mirando a su hija, que se reía al otro lado de la fogata por algo que hacía el perro. Me dijo, cuando Sofía tenga la edad suficiente, le voy a contar lo que hiciste. No las partes feas, solo la parte en la que decidiste dar la vuelta en lugar de cruzar esa puerta. Quiero que crezca sabiendo que su abuelo es la clase de hombre que piensa antes de actuar. No dije nada eso porque no pude. Solo me quedé ahí sentado, escuchando el canto de las aves sobre el agua del lago. Un par de semanas después recibí una tarjeta por correo de Diana Olvera. Nos hemos mantenido en contacto de vez en cuando, de la forma en que lo hacen 2 personas que han pasado por algo que nadie más puede comprender del todo. Escribió. Contarme que ya había concluido su divorcio, que estaba vendiendo la casa, que su hijo había entrado a la universidad estatal con una beca parcial y que su hija estaba haciendo trámites para la escuela de enfermería. Escribió, quiero que sepa que el día que me llamó fue el peor día de mi vida, pero también el día en que empecé a recuperarla. Le estaré agradecida mientras viva. Puse la tarjeta en el cajón de mi escritorio, justo encima de la carta sin abrir de Beatriz, para que le hiciera contrapeso. He pensado mucho en esa llamada telefónica durante este último año. La llamada que le hice a Diana, no la que le hice a mi hijo. La gente habla de la venganza como si tuviera que ser ruidosa, como si tuviera que implicar romper algo. La mía fue una llamada telefónica a una mujer cansada con uniforme de enfermera un miércoles por la mañana. Eso fue todo. Le di información. Dejé que ella decidiera qué hacer con ella. Ella tomó su propia decisión. Pedro pagó por lo que hizo porque su propia esposa le exigió cuentas, no porque yo lo hiciera. Eso es lo que uno aprende tarde en la vida. La verdad entregada a la persona adecuada en el momento indicado hace mucho más de lo que jamás podría hacer un puño. No tienes que ser tú quien suelte el golpe. Solo tienes que asegurarte de que la gente que merece saber la verdad la sepa. La cabaña ya está cerrada para el invierno. El muelle está en el cobertizo. Las tuberías están vacías. El próximo mayo volveré a abrirla. Benjamín vendrá con Sofía. Tal vez María también venga. Quizás para entonces haya alguien nuevo en la vida de Benjamín. Alguien amable, alguien que sea digno de él. Eso espero. Es un hombre demasiado bueno como para estar solo. En cuanto a mí, ya tengo 72 años. Me siento en mi porche casi todas las tardes con un vaso de Borbón y veo cómo la luz se filtra entre las ramas de los árboles. Extraño a mi esposa, amo a mi hijo. Caminarían sobre el fuego por mi nieta,
y si tuviera que volver a pasar por todo este largo y terrible año otra vez, cada minuto de él lo haría exactamente de la misma manera, incluso más despacio, con más cuidado. Eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos. No importa cuántos años cumplan, no importa lo que nos cueste, no importa cuánto tiempo tengamos que quedarnos parados en medio del bosque. He pensado en ese viaje en carretera hacia la cabaña 1000 veces durante el año que siguió. A lo que siempre vuelvo es a lo cerca que estuve de hacer las cosas de la manera equivocada. Tenía la mano en la perilla. Medio segundo más y habría entrado ahí a gritar. Y Beatriz habría llamado a Pedro esa misma noche, y Pedro habría llamado a su abogado. Y para cuando mi hijo Benjamín se hubiera enterado de una sola palabra, la verdad ya habría estado enterrada bajo una montaña de mentiras y disculpas ensayadas. Habría perdido la única oportunidad que tenía para protegerlo. Lo que me detuvo no fue el enojo ni el miedo. Fueron 40 años de ver lo que pasa cuando la gente actúa bajo el impulso del primer sentimiento que los golpea. El mundo recompensa al hombre paciente mucho más a menudo de lo que la gente quiere admitir. He llegado a creer que la verdadera fuerza casi siempre es silenciosa. Los hombres ruidosos hacen mucho espectáculo y pierden. Los hombres silenciosos piensan, planean y esperan. Y cuando finalmente dan el paso, lo dan una sola vez. Y el asunto queda resuelto. Beatriz hizo lo que hizo, y las consecuencias le llegaron no porque yo lo hubiera querido así, sino porque construyó toda su vida sobre cimientos que podían soportar el peso. No puedes mentirle a tu esposo por 2 años y 4 meses y robar $60,000 del futuro de tu hija, esperando que esa casa siga en pie. Se cae. La única pregunta es si te encuentras dentro de ella cuando se derrumbe. Ella lo estaba, Pedro también. Eso no es venganza. Eso es simplemente la gravedad alcanzando a la gente que pensó que podría burlarla. Pienso mucho en mi llamada a Diana. Eso fue lo más difícil que hice. Más difícil que confrontar a mi propio hijo, porque ella era una desconocida y yo estaba a punto de soltar una bomba en medio de la mañana de una mujer cansada. Pero lo hice porque me habría gustado que alguien hiciera lo mismo por mi Margarita. El mundo funciona mejor cuando la gente decente le entrega dada a gente decente. No creo haber sido noble. Creo que simplemente me negué a ser un cobarde. Si tengo algo que heredarle a mi nieta Sofía cuando tenga la edad suficiente para escucharlo, es esto. Sé honesta con la gente que te ama. Tarde o temprano lo sabrán de todos modos. Y cuando más tarde en enterarse, más caro les costará a todos. No confundas lo ruidoso con lo fuerte. No confundas lo rápido con lo inteligente. Cuando te pase algo terrible, y te pasará, porque la vida le guarda una ración de desgracia a cada quien, respira hondo antes de actuar. Quédate sentado en tu camioneta 10 minutos. Aléjate de la puerta. Pregúntate qué le dirías a un amigo que estuviera en tus zapatos, y haz exactamente eso. Benjamín está reconstruyendo su vida. Sofía vuelve a reír. Diana está de pie por sí misma allá en Tequisquiapan. Y yo sigo subiendo a esa cabaña cada octubre para sacar el muelle y vaciar las tuberías, de la misma forma en que lo hacía mi padre, de la misma forma en que lo haré hasta que ya no pueda más. Eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente.